Listo. Bueno, muy buenas noches en este segundo encuentro del seminario que la Diócesis de Cruz del Eje ofrece. Muchas gracias por haber compartido la primera ocasión. Sabemos que hay gente de distintos lugares, no solamente de nuestra ciudad, sino de nuestra diócesis, incluso de otras provincias. Y bienvenidos a este esfuerzo de compartir algunas ideas que son parte del rico patrimonio de la Iglesia Católica, ¿no? Hay silencio. Eh, bueno, entonces, en la medida posible, silencien los micrófonos. Digo que agradecer entonces la ocasión que tuvimos la vez pasada y precisamente partiendo de aquellas ideas que dijimos. La doctrina social de la Iglesia es el conjunto de las enseñanzas del magisterio ordinario de la Iglesia sobre las cuestiones sociales, que comenzó con la Rerum Novarum y siguió con todos estos documentos que eh, prácticamente van a terminar con el Papa Francisco, eh, pero hay documentos realmente muy importantes, sobre todo de los últimos 50 años, y dentro de esa cantidad de ese abanico de temas que tiene el Magisterio Social de la Iglesia, solamente nosotros elegimos cinco, más uno que va a tratar el señor obispo. Hay mucho más para decir, pero se me ocurrió que tenía que ser importante, muy, pero muy importante, hablar de la temática del trabajo. ¿Y por qué digo la temática del trabajo? Porque precisamente para el pensamiento magisterial de la Iglesia, el trabajo es la clave de la cuestión social. El, el otro día planteamos que la cuestión social empezó en el siglo XIX con la existencia del mal social, que ya vimos todas esas causas, la toma de conciencia ante esa situación y el esfuerzo por tratar de solucionar esa situación con esta doctrina social que son principios de reflexión, criterios de juicio y directrices para la acción. Eh, entonces, en definitiva, el cristianismo nace en el mundo del trabajo. Y podríamos hacer varias consideraciones. Yo precisamente modifiqué el PowerPoint original, lo cambiamos, le puse algunas otras cosas más que intensificó la cantidad de diapositivas, pero voy a tratar de sintetizarlo, ustedes lo pueden ver. Y además en el link, que ya están elevados, están subidos, está Labor en Exercen y hay algunas otras cosas que hemos escrito sobre temáticas que tienen que ver con el trabajo. Así que derechamente vamos a entrar a compartir la pantalla. Ahora, ahí está. La primera consideración que yo quería hacer para hablar del tema del trabajo es precisamente dónde viene la palabra trabajo. En griego se dice kopos, cámatos y ponos. En latín se dice opus o labor. Y labor viene del latín que quiere decir vacilar bajo un gran peso. Labor. Esto en las lenguas romances tiene un origen en el latín de la Edad Media, precisamente antes que se generan las lenguas romances, allá por el año 1000, y viene de la palabra tripalium, que son tres palos cruzados que servían para torturar a las personas o para amarrar a los bueyes. Entonces, en castellano se dice trabajo, en francés travail, en provenzal trebalt, en alemán arbeit, en inglés labor o work. Es decir, el tetripalium original siempre tiene un contenido negativo de fatiga, de cansancio, de pesadez. Es decir, que la palabra trabajo, como se dice trabajo de parto, siempre es, si se quiere, con un contenido bastante negro, negativo. Sin embargo, el contenido positivo va a aparecer en la civilización judeo-cristiana, porque ya en el libro del Génesis, el hombre y la mujer que estaban en el jardín del Edén tenían que trabajar para completar la obra creadora de Dios. Debían
tener una actividad humana libre, voluntaria y creadora, porque la creación no estaba concluida y que precisamente como imagen y semejanza del creador tenían que concluirla. Pero claro, después vino el pecado original y ese doble mandato de creced y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, se convierte en una doble condenación. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y darás a luz con dolor. Pero no es el trabajo exactamente el condenado, sino que precisamente la tierra se resiste a ser dominada por el hombre. Por ende que esta obra creadora que se daba en el mundo pre-pecado original, ahora viene acompañada del dolor, la pesadez, la fatiga, como consecuencia del pecado original. Recuerden que son el dolor, la concupiscencia y la muerte. Sin embargo, sin embargo, ahí mismo en el propio Génesis hay un protoevangelio porque está la promesa de mandar un redentor. Y ya inicialmente Dios creó al hombre libre, pero el hombre optó precisamente por algo, porque quería ser como dioses y, por supuesto con la insidia de la serpiente, el demonio, según el relato que tiene el Génesis. No es que haya sucedido exactamente así, ni la creación haya sido hecha en 7 días de 24 horas. Lo importante ahí es que Dios crea al mundo y el hombre está puesto como custodio de la creación y debe completar la obra creadora de Dios, pero ahora, después del pecado original, vienen estas cargas. Cuando hablamos de trabajo en la doctrina social de la Iglesia, no voy a hacer un resumen de todo porque empieza precisamente con la Rerum Novarum de 1891. Yo compartí ahí en el link un documento sobre la Rerum Novarum, el trabajo en 1891, sigue con cuadragésimo año en el año 31. Después, el radiomensaje La Solemnidad del 1 de junio del 41 de Pío XII, que habla sobre el trabajo, pero no necesariamente en una encíclica, sino que en esa época hablaban de radiomensaje. Más adelante la Mater et Magistra de Juan 23. Obviamente acá hay una cosa muy importante, la Constitución Conciliar Gaudium et Spes del año 65 del Concilio Vaticano II. Esto es sumamente importante porque precisamente toda la enseñanza posterior se va a basar en esta mirada de los padres conciliares en este documento tan, pero tan importante, sancionado el 7 de diciembre del año 1965. Ahí entre los números 33 a 39 y en el 68 y algunas otras cosas más, se va a hablar de esta gran problemática del trabajo, de los bienes, de la tierra, del hombre en esta actividad productiva. Popularum Progressio en 1967, Pablo VI. Hay una cosa importante, la introducción sobre la libertad cristiana y liberación, se llama Libertatis Consciencia, le dedica muchas cosas a la temática del trabajo del año 86, pero fundamentalmente el documento más, pero más importante, escrito sobre el tema del trabajo, algunos dicen que no será superado nunca, es Labor en Exerce, la encíclica de Juan Pablo II del 14 de septiembre de 1981, que significa ejerciendo el trabajo. Eh, es el máximo, lo fundamental. Claro que fue en 1981. Habrá nuevos elementos que atender y que aparecen después en documentos posteriores y seguramente el Papa actual ya anticipó alguna problemática nueva como el de la inteligencia artificial, que seguramente será motivo de algún documento. Solicitud de Rey Socieli del año 87 de Juan Pablo II. El mismo Juan Pablo II, ahí me comí la A, pero bueno, en centésimos annus, en 1991, el compendio de la doctrina social del año 2004 es muy importante porque ahí hasta ese momento están resumidos, compendiados, las enseñanzas magisteriales sobre diversos temas. Pero después de eso tenemos la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI del año 2009, poco conocida, poco citada. Acá vamos a hacer alguna referencia.
Y también algo importante en las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si del 2015, sobre la casa común, y Fratelli Tutti del año 2020, donde el Papa Francisco tiene, obviamente que no, algunas referencias nuevas, como hizo también Benedicto XVI, pero no tiene la extensión y la profundidad de Labor in Exercens. Aclaro que Labor in Exercens es escrita por un papa polaco y como polaco traducido al español es bastante complejo de leer. No es Pablo VI, que es un romano, y tampoco es Francisco, que es un argentino. Entonces ahí van a ver que cuesta un poco entenderlo. Vamos a tratar de resumirlo más allá de las diapositivas. Cuando hablamos de trabajo en la doctrina social de la Iglesia, yo distingo aquí trabajo en sentido subordinado, que es una cosa. Mejor dicho, el trabajo es libre o forzoso. El trabajo libre puede ser autónomo o dependiente. El dependiente puede ser oneroso o gratuito. Y el oneroso puede ser público o privado. Nosotros normalmente nos dedicamos al derecho del trabajo, que es prevalentemente privado. Y en ese marco, la ley de contrato de trabajo en el artículo 4 dice que trabajo dependiente o dirigido por cuenta ajena es toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. También dijo Centeno, el autor de la ley, que el contrato de trabajo tiene como objeto la actividad productiva y creadora del hombre, y solo después tiene que entenderse que entre las partes hay una relación de intercambio y un fin económico. Digo esto, el trabajo en la doctrina social de la Iglesia se va a referir a todo tipo de trabajo, en el sentido libre, el trabajo forzoso, el de los esclavos. Obviamente que no es así el que interesa. Puede ser el trabajo autónomo, puede ser el trabajo dependiente. Muchas veces vamos a hacer referencia a lo que es el trabajo dependiente. Y en realidad ya estamos partiendo de esta realidad misma en este sentido. Los primeros textos del magisterio de la Iglesia y de los que escriben sobre este tema, antes de 1961, hablan primero de los bienes materiales, la propiedad. En cambio, a partir de Juan 23 y de Juan Pablo II, el trabajo está primero. ¿Por qué? Porque el trabajo es productor de los bienes. Los bienes son una consecuencia de la remuneración que produce el trabajo. Es decir, que los bienes están en un segundo momento, porque además el trabajo en realidad no existe. Existen personas en condición de trabajo, personas y personas humanas en condición de trabajo. Y dice el magisterio del Papa, vamos a seguir básicamente labor en exercen, el trabajo es un instrumento ordinario que el hombre tiene para poseer los bienes. Normalmente se trabaja, se gana una remuneración y se adquieren los bienes. Porque por otra parte, ya lo habíamos dicho, en el Génesis dice que Dios puso al hombre para que cuide y cultive el jardín. Dominad la tierra y sometedla, ¿no? Es el mandato que no ha sido derogado a pesar del pecado original. Esta actividad humana libre, creadora, que llamamos trabajo, es un nudo para la doctrina social, porque es una relación, o permite una relación con Dios, con los demás hombres y con la naturaleza, tema que va a tratar a Adriana, seguramente también, porque precisamente el hombre es el custodio, pero no es el dueño de la naturaleza. Entonces, y el trabajo es una expresión de la persona, es una proyección de la persona, es una actividad consciente y querida y un puente que une la interioridad de la persona con la exterioridad de la persona en esa triple relación. Dios, los demás y la propia naturaleza. Juan Pablo II, en la encíclica Labor en Exercen, define al hombre como ser que trabaja. Para definir al hombre, cuando hablamos de hombre, insisto, estamos hablando del antropos griego, incluye hombre y mujer. Hay varias definiciones muy especiales, pero este concepto no se podía aplicar en la edad antigua, porque el que trabajaba eran los esclavos, que eran hombres, pero no estaban reconocidos, eran cosas para la edad antigua,
Es más, hasta aquí en la Argentina, en el año 1813, eran cosas, porque estaba admitida la esclavitud. Y la cosa no podía tener derechos y no podía ser precisamente creador, creador y constructor del mundo porque no era libre, ¿no? En cambio, este concepto que viene de la civilización judeo-cristiana y que ha llevado tiempo elaborar, implica este concepto que el hombre es un ser que trabaja y que el signo particular de la humanidad es esta actividad humana, creadora y productiva. Modo de ejercer el dominio sobre la naturaleza. Pero ese dominio a la cual el Señor en el Génesis manda, debe hacerse a imagen y semejanza de Dios. Que ya en el Génesis, fíjense ustedes, en el propio Génesis ya había alguna idea, porque el hombre tenía que trabajar y el último día, el Shabbat, el sábado, tenía que descansar. Así como Dios creó el mundo en 6 días, el último día descansó. Esto que el hombre que hizo Dios, el hombre también tenía que hacerlo. Entonces, el hombre es señor del mundo, pero es hermano de los demás. Claro, cuando es convertido en esclavo, cuando el trabajo es reducido a una cosa, el trabajo no debe ser una mercancía. Pero también el hombre es adorador de Dios porque es hijo de Dios, sometiéndose a sus designios. La Bora Exercen tiene tres dimensiones: dimensión económica, dimensión política y dimensión espiritual en cuanto al trabajo. Tres dimensiones. La dimensión económica es la producción y distribución de bienes. Básicamente la distinción entre trabajo objetivo y trabajo subjetivo. Ya vamos a explicarlo. La dimensión política es la relación entre capital y trabajo. Y la dimensión espiritual, cosa muy rara en un documento que se hable de la dimensión espiritual, es el significado que tiene esta actividad humana creadora y constructiva de transformar la naturaleza para producir bienes y servicios para sí y para su familia y para terceros. Esa dimensión espiritual está planteada en Laboren Exercen por Juan Pablo II. Esa encíclica ya nos dice al preludio que el trabajo significa toda acción realizada por el hombre, independientemente de sus características y circunstancias. Hay múltiples actividades. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es puesto para dominar la tierra y está llamado al trabajo. En realidad el trabajo primero es un deber y como es un deber, es un derecho. Una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas es que el hombre es consciente, libre y es capaz de trabajar. Cuando decimos trabajan los caballos o los animales, en realidad no trabajan, trabajan las personas. Y menos decir trabaja el dinero no puede trabajar porque no es inteligente, libre y capaz de amar. Entonces, el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad. Ante este mundo, a esta problemática muy, pero muy humana, la iglesia tiene el deber de anunciar la verdad sobre el hombre, denunciar aquellas cosas que contradicen esa verdad que proclama la civilización judeo-cristiana a través de toda la historia y debe promover también la tarea, ya lo hablamos el otro día, la tarea de promoción también integra de la iglesia. Sí, así como el cura Brochero se preocupó por hacer caminos, por hacer escuelas, por hacer un montón de cosas, claro, pero en nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anuncia, denuncia y promueve. Está bien que promovamos, que hagamos caritas, pero hay que hacerlo siempre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en nombre nuestro, sino sería el Ministerio de Bienestar Social y nada más. El trabajo entonces ocupa el problema del hombre y es el centro de la cuestión social. Este choque entre los dueños del capital y los dueños del trabajo, en definitiva es la cuestión social, dice Juan Pablo II, el trabajo es el centro de la cuestión social y hay que resolverla. La cuestión social del siglo XIX no es igual que la del siglo XXI. La cuestión social antes era la diferencia entre ricos, pobres, capitalistas y proletarios de un país. Ahora se ha planetizado, dice
dicen los documentos solicitud populorum progressio y solicitud rei sociali. Es decir, hay países ricos y países pobres. Y como ya anticipé, solicitud de rei sociali dice que hay cuatro mundos. Recuerden que decía el primer mundo, el mundo capitalista, el mundo segundo, el mundo comunista, que ahora ya no existe tanto porque implosionó el muro de Berlín. Hay un tercer mundo que no es una cosa ni otra, en donde estábamos Latinoamérica, pero hay un cuarto mundo, dice Solicitud de Rey Sociali. Aquella, aún en Estados Unidos, aún en el primer mundo, hay bolsones de pobreza. Entonces, el trabajo humano es la clave para resolver la cuestión social. Es una dimensión fundamental de la existencia humana, ¿no? El hombre es imagen de Dios, entre otros motivos por el mandato recibido de su creador de someter y dominar la tierra. El trabajo es una actividad transitiva. Normalmente no trabajamos para nosotros, trabajamos para otros. Está dirigida hacia un objeto externo y hacia las personas. Trabajamos precisamente para crear bienes y servicios para nuestra subsistencia de nuestra familia y también para otros. Y es un proceso, por supuesto, universal. Trabajo para otros y con otros. Y con otros, ¿no? Ahí viene la palabra compañero, ¿no? Cuando, compañero significa compartir el pan, cum panis, que no son solamente los peronistas. Compañeros son los que compartimos el pan. Bueno, hay un montón de compañeros. Hablemos de la dimensión económica del trabajo. Vamos a tratar de hacer un súper resumen para tratar todo. La dimensión económica, voy a ir saltando algunas cosas que están en las diapositivas, pero yo voy a poner el acento en algunos puntos fundamentales. Cuando se habla de dimensión económica del trabajo, se habla de la distinción entre trabajo en sentido objetivo y trabajo en sentido subjetivo. Y dice Juan Pablo II, ¿qué es trabajo en sentido objetivo? Es la técnica. El hombre trabaja con elementos, somete la tierra, utiliza diversos elementos. Eso es trabajo en sentido objetivo. Y en cuanto al sentido objetivo, hay diferencias. Unos trabajan con la cabeza, otros trabajan con la mano, unos hacen investigación. Y en este sentido puede haber diferencia en cuanto al trabajo en sentido objetivo. En cuanto al sentido subjetivo, ¿quién es el trabajo en sentido subjetivo? Es el hombre, es la persona humana, el hombre y la mujer. El trabajo en sentido objetivo tiene que se utiliza la técnica, que es el conjunto de los instrumentos que el hombre utiliza para su trabajo. Y la técnica es ambivalente, dice el Papa, a veces aliada y a veces adversaria. Ahora con la inteligencia artificial, porque ayuda a trabajar pero otras veces suprime trabajos. Esto es cierto, esto pasó en todas las épocas históricas, pero muy evidentemente en este tiempo sucede y mucho. El trabajo en sentido subjetivo es el hombre, es la persona humana, que es imagen y semejanza de Dios, inteligente, libre y capaz de amar. Esta persona que tiene dignidad, que tiene un valor por el solo hecho de ser persona, y ya dijimos el otro día que creado de imagen y semejanza de Dios, redimido por Jesucristo que se hizo hombre y con un destino trascendente. Entonces acá, en este sentido, si nosotros aplicamos el trabajo en sentido subjetivo, todos somos iguales en dignidad. Los que hacemos algunas tareas intelectuales, pero aquellos que limpian el que limpia la calle, el que junta la basura, la empleada doméstica que limpia las cosas de nuestra propia casa, son indignos, somos todos iguales en el trabajo en sentido subjetivo. En sentido objetivo hay algunas diferencias y verdaderamente tiene que haberlas porque también es justo, pero básicamente en dignidad somos todos iguales. Hay que atender a eso, ¿no? Esta es la enseñanza del cristianismo. Y fíjense ustedes, aquel que siendo Dios se hizo semejante a nosotros en todo y trabajó la mayor parte de su vida un trabajo manual junto al banco del carpintero. ¿Cómo será de digno el trabajo? ¿Cómo será de digno que el mismo Dios
el Hijo de Dios, que estaba en Dios desde toda la eternidad, la palabra se hizo carne de una mujer, vivió entre nosotros y la mayor parte de su vida la dedicó al trabajo manual. El trabajo manual, obviamente, antes de la revolución industrial, era fundamental y existían los gremios medievales que también agrupaban a las personas. Ahí estaba el maestro, el compañero y los aprendices. Ese es el germen después de los sindicatos modernos. El germen ya estaba en los gremios medievales. Pero fundamentalmente acá tenemos que ver, el evangelio del trabajo estaba, si se quiere, ya en el propio Génesis, pero mucho más en Jesucristo, que no es el primer trabajador, no, es el modelo del hombre trabajador. Entonces, preeminencia del sentido subjetivo del trabajo sobre el sentido objetivo. El trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Grandes ideas que están en que las sacamos de la encíclica Labor en Exercen de Juan Pablo II del año 1981. Claro que hay una amenaza a este orden de valores y es precisamente en este momento, en 1981 y mucho más ahora, la amenaza a este orden de valores es cuando el trabajo se lo trata como una mercancía, cuando el obrero es como una cosa, una cosificación que vende su actividad al empresario y que le paga una remuneración y nada más que eso. Es cierto que el contrato de trabajo es un contrato de cambio de trabajo por remuneración, pero no es donde hay que poner el acento, porque esta persona que pone su fuerza de trabajo, su cuero, a favor de otro, que lo recibe y que lo remunera, es una persona. Y en definitiva, la relación laboral son hermanos, deben ser considerados hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Y eso lo dice también el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los hombres nacen iguales en dignidad y deben comportarse fraternalmente, dice. Lo manda el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948. Entonces, considerar el trabajo como una mercancía sui generis está mal, mal. Y eso ya lo puso Rerum Novarum, lo tiene en la constitución de la OIT, sobre todo la del año 44, así. Si son humanos, eso lo agregamos nosotros. Si son humanos, no son recursos. Recursos humanos no es una palabra. Los trabajadores no se consideran a sí mismos recursos humanos. Yo no digo soy recurso humano del Poder Judicial. Soy empleado, soy funcionario, pero no soy recurso, porque si los recursos son las cosas y este es un orden invertido que no es posible de consentir. Ahora avanzamos. Dimensión política del trabajo. Cuando hablamos de dimensión política del trabajo, nos estamos planteando esta distinción que se daba en 1981 entre el mundo del capital y el mundo del trabajo y se identificaba con el capitalismo norteamericano y el comunismo ruso. Démosle esa ubicación. Y el Papa dice que esto está mal, en definitiva. Está mal porque no es posible vivir esta situación, esta distinción entre capital y trabajo, ya lo decía el Papa Pío XI en 1931, no es propia del proceso de producción. Para que haya proceso de producción hace falta capital y hace falta trabajo. Pero claro, mejor dicho, el capital tampoco existe. En realidad existen algunas personas humanas que son dueñas del capital. Cuando decimos el Banco de Córdoba, al Banco de Córdoba lo abrazamos. Ese es el Banco de Córdoba, el que está ahí en la esquina, y lo abrazamos. Ese es el banco. En realidad las personas jurídicas no existen. Son necesarias para razones jurídicas, pero no se puede andar abrazando al Estado Nacional. ¿Quién es el Estado Nacional? Entonces, es una necesidad, pero el Banco de Córdoba son personas que hoy por hoy gobiernan este banco. El Estado Nacional hay alguna persona humana que lo dirige. La empresa, este concepto de la empresa daría para hacer otra conferencia de este tipo, ¿no?
Lo cierto es que se dio en ese momento la ideología del liberalismo y la ideología del marxismo comunista. Y el Papa dice, acá vamos a plantear una cosa, el llamado el principio personalista, la prioridad del trabajo frente al capital. ¿Por qué? Y porque el trabajo es la causa eficiente primaria. El hombre trabaja y produce elementos para hacer bienes de capital, crea la técnica, crea aquellos elementos que permiten seguir produciendo. Y el capital, ¿qué es lo que es? Es el conjunto de los medios de producción. Es un instrumento o causa instrumental, pero no la causa eficiente. Esto es lo que dice el Papa en aquel entonces en Labor en Exercen 12, ¿no? El capital ha nacido del trabajo. Alguien trabajó para que haya esto. A veces capaz que robaron algo, es cierto, ¿no? Algunos dicen que se robaron de América Latina oro, plata y se llevaron muchas cosas y el capitalismo nació precisamente con todas las cosas que se llevaron de América. En realidad el capitalismo es italiano, ¿no? Nació en Florencia. La banca es una creación italiana en Florencia. Es una creación en el mundo católico, si ustedes quieren, porque por allí también se distingue el protestantismo como muy productivo por el capitalismo y los católicos que no son tanto, que somos los que tendemos hacia la pobreza, cosa que no es tan así porque Italia, Francia eran fundamentalmente católicos y Alemania hay una gran parte que son católicos. Entonces, pero que quede claro, la primacía del hombre en el proceso de producción, porque el hombre es superior a las cosas, esto es elemental, pero también la inseparabilidad del trabajo del capital. No se puede separar, son necesarios. Esto de combatir el capital hay que ponerlo, lo necesitamos. No se puede trabajar sin capital, pero entre capital y trabajo, primero está el trabajo, porque el que trabaja es la persona humana. Esta es la enseñanza magisterial. Entonces hay un error de contraponer el trabajo contra el capital. Porque además otra cosa, los bienes de producción, dice Juan Pablo II, fíjense, el Papa polaco, que era trabajador y trabajador manual, dice, no pueden ser poseídos contra el trabajo, ni siquiera ser poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su posesión es que sirvan al trabajo. En realidad la empresa también tiene esta función, no es para servir al empresario, o en todo caso, que el empresario gane dinero, está bien, pero el empresario tiene que poner los bienes, cosa que ser empresario es un don de Dios, no cualquiera es empresario y que tiene una función muy especial y esa empresa tiene que dar trabajo, esa es la función fundamental. Eso lo dijo el Papa acá, Juan Pablo II, en 1987 en el Luna Park cuando habló a los empresarios. Por eso digo que estoy haciendo un súper resumen. Si queremos saber esto, hay mucho más para decir. Acá estamos planteando los principios fundamentales. El argumento personalista es esto, prioridad del trabajo respecto del capital. Y ahora, claro, importante es que el hombre sea consciente de que está trabajando en algo propio. Esto también es importante porque por ahí se habla de la socialización de los bienes. El Papa dice, puede ser que se socialice los bienes de producción, pero esto tiene que ver con algo que vamos a tratar en la clase que viene. Cada uno trata mejor lo que es propio. A veces pasa, precisamente cuando las cosas son del Estado o son de otro, no se valoran, precisamente porque no se considera algo propio. Esto tenemos que tener una idea, ser consciente que estamos trabajando en algo que le pertenece. Por eso este concepto de empresa cristiana, una empresa, un concepto, la empresa no nació cristiana, pero hay algunos elementos que hay que tener en cuenta en una empresa cristiana que son hermanos, que no pueden estar contrapuestos, no puede haber una lucha de clases. Esto lo dijo Rerum Novarum en 1891, no pueden matarse, tiene que haber justicia, justicia social para ordenar estos elementos necesarios, capital y trabajo. Pero cuidado, el capital es importante, todo lo que quieran, pero el trabajo es la causa eficiente y tiene prioridad respecto del capital. Bien, el tema del derecho al trabajo.
Fíjense ustedes que el derecho al trabajo no es lo mismo que el derecho de trabajar. El derecho de trabajar está en el artículo 14 de la Constitución, es decir, elegir un trabajo. En cambio, el derecho al trabajo, que el magisterio de la Iglesia eh, insiste, va a surgir precisamente porque el hombre tiene deber de trabajar. Entonces tiene derecho de tener un trabajo. Ahora bien, Ahora bien, acá tenemos un paso que se postula como una realidad, pero que a veces todavía no se ha alcanzado. El derecho al trabajo, entiende la Corte Suprema de Justicia, hoy por hoy, es por lo menos el derecho de no ser despedido arbitrariamente. Es decir, no ser despedido sin razón. No, no, la Corte y el magisterio lo propone, pero no se ha realizado, en el sentido de ir a un juez y decir, mire, yo tengo derecho al trabajo y quiero que me den un trabajo concreto y determinado. Hasta ahí no hemos llegado, porque siempre los derechos se dan con un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿A quién se lo vamos a exigir? Hasta ahí no hemos llegado. Se dice, derecho al trabajo implica, por lo menos, no ser privado del trabajo que se tiene sin razón, arbitrariamente. Ahora bien, esta es una idea que hay que tender y que fundamentalmente ya vamos a ver quién es el que tiene el deber de buscar esta realidad. El trabajo es un deber, dice el Papa. El hombre debe trabajar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ordenado, porque su propia humanidad lo exige, su familia, su mantenimiento y desarrollo. Debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente a la propia familia, y por respeto a la sociedad. Todos tenemos que hacer un aporte como en definitiva, trabajamos y ponemos elementos materiales a disposición de todos. Es más, a veces trabajamos y ponemos elementos a disposición de otros que no trabajan. Los niños, los que podemos trabajar, trabajamos por los niños. Y trabajamos por los ancianos que no pueden trabajar. Y trabajamos por los discapacitados que no pueden trabajar. Es decir, hay elementos que ahí viene el famoso tema de la justicia social. Trabajamos por los que no pueden trabajar y hacemos un aporte a la comunidad. Y de esos aportes, estas personas van a sacar porque tienen derecho de vivir. Porque el mundo ha sido creado por Dios para todos y no solamente para algunos. Acá viene el otro tema. Esta es una distinción originalísima, no está en ningún lado. Juan Pablo II habla de empresario directo y empresario indirecto. ¿Quién es el empresario directo? Es la persona o institución con la cual el trabajador estipula directamente el contrato de trabajo. Es el que recibe la actividad humana y que es el que debe remunerarla. Eso es lo que normalmente en un contrato de trabajo dependiente. Pero el empresario directo, también dice el Papa, son muchos factores diferenciados. ¿Y para qué sirve esta distinción? Sirve esta distinción para asegurar el derecho al trabajo. ¿Quién es el empresario indirecto? ¿No? Y empresario indirecto va a decir el Papa son diversas instituciones, como los convenios colectivos de trabajo, los principios de comportamiento, los empresarios en general y fundamentalmente el Estado, el concepto de toda la sociedad. Esto es nuevo y hay que retomarlo. La responsabilidad es distinta, la del empresario indirecto, de la del directo, pero no es menos responsabilidad. Y tienen que atender precisamente a el derecho al trabajo. Porque muchas veces el empresario directo, el empleador que contrata al trabajador, está condicionado por una serie de factores que vienen por encima y que no lo dejan hacer las cosas bien, porque precisamente lo limitan y hacen que a veces no pueda cumplir con la función que realmente tiene. Es decir, empresario directo y empresario indirecto tienen responsabilidad en la consecución de este derecho natural que está, el derecho que está obviamente reconocido como un derecho fundamental. Otro tema es la justa remuneración. El problema clave de la ética social es la justa remuneración. Eso dice el Papa. El termómetro para
medir la justicia de un sistema económico o de su funcionamiento es la remuneración del trabajador. Este concepto lo podemos aplicar ahora. No voy a dedicarle ahora cuáles son los criterios para fijar el salario, criterios que estaban en 40º año y que Mater et Magistra en 1961 precisa muy concretamente. Básicamente es, primero, la vida de las personas. Segundo, obviamente, el aporte de cada uno. Tercero, las posibilidades de la empresa. Y cuarto, las posibilidades del país. Hay cosas que son básicas y que son mínimas. Para todo es el primer escalón. Y la otra, habrá distinciones, seguramente, por razones objetivas. Pero el primer principio, el primer criterio es el que el Papa, sobre todo Juan XXIII, va a decir en aquel momento. Entonces, fíjense ustedes cómo hay que atender a todas estas enseñanzas sobre esta temática. Otro punto, hoy vengo de una conferencia previa, no hablé sobre este tema, pero hablé de otros temas relacionados con esto, pero que es el tema de los sindicatos. Labor en Excelsa número 20, ¿no? Ya dije la vez pasada, o no me acuerdo, los sindicatos, los sindicatos fueron prohibidos y era un delito constituir sindicatos, toda actividad colectiva, entre 1791, la ley Chapelier, la ley francesa, después también en Inglaterra, por lo menos hasta 1830, prohibición total. Desde 1830 en adelante, tolerancia. Pero era criticada la existencia de los sindicatos, ¿no? En cambio, el Papa León XIII, en Rerum Novarum, dice que los sindicatos tienen derecho de existir y tienen una función fundamental. Es más, este problema de las cosas nuevas, una de las razones es la supresión de los sindicatos, la injusticia de esta situación. Dice el Papa en el número 1 de la Rerum Novarum, que hay que volver a leer. Ahora bien, de ese entonces para acá hay un montón de cosas más, pero el Papa Juan Pablo II le dedicó un párrafo sumamente rico a los sindicatos y habla obviamente que surgen del derecho humano, las personas son sociables, tienen derecho de asociarse y tienen derecho de asociarse y formar sindicatos para defender los intereses vitales en las diversas profesiones. Hoy decíamos que sindicato viene del griego, sin es con, y dique es la diosa de la justicia. De manera que sindicato significa con justicia, con justicia. Entonces los intereses vitales de los trabajadores se reúnen, cada uno se reúne con los suyos. Los bancarios, los docentes, los municipales, tienen un carácter específico y así se han formado estas instituciones que tienen base en las corporaciones medievales. Tienen base, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno. En cambio, fíjense lo que dice el Papa, los sindicatos modernos han crecido sobre la base de la lucha de los trabajadores industriales para la tutela de sus justos derechos frente a los empresarios y a los propietarios de medios de producción. Y reconoce, los derechos laborales no son fruto de un escritorio, son fruto de problemáticas y de conflictos colectivos. El conflicto existe y después viene la solución, después se modifica la ley. Los mártires de Chicago que luchaban por las 8 horas diarias de la jornada, no murieron en vano, los ahorcaron en 1881, creo que era. Un poco antes incluso de Rerum Novarum. Y Rerum Novarum habla de jornada limitada. Jornada limitada. Así como todas las luchas que se han ido dando. La defensa de los derechos existenciales de los trabajadores, de los intereses existenciales. El sindicato no es solamente para pedir el aumento de sueldo, es para muchas otras cosas. Muchas otras cosas. El aumento de sueldo es importante, básicamente son las condiciones de trabajo, pero los sindicatos tienen obra social, uno tiene una universidad, tienen escuelas, tienen hoteles, tienen otras cosas.
la experiencia histórica realmente importante. Y dice el Papa, son un exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo según sus distintas profesiones. Esta lucha debe ser vista como una dedicación normal a favor del justo bien y no es una lucha contra los demás. En este tiempo que se niega la justicia social, se niega diciendo que no existe o que es una aberración, ya los papas desde 1931 en adelante vienen hablando de esto y reconocen que los sindicatos luchan por la justicia social. Hoy está el texto expreso en el artículo 75, inciso 19, está en la Constitución, dice progreso con justicia social. No es progreso solamente, con justicia social. Y en ese sentido la Constitución se ha adecuado a la enseñanza propia de la Iglesia, ¿no? Y no es una lucha contra lo demás, sino a favor del justo bien. Dentro de la temática hay mucho más para decir, pero bueno, hablamos del tema de la huelga. Acá hay un montón de cosas. Cuando una huelga es legítima, bueno, el Papa dice, la huelga es legítima. El bloqueo al trabajo es una huelga. Es una especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y sobre todo a los empresarios. Dice, es un método reconocido como legítimo en debidas condiciones y en justos límites. Medio legítimo, pero medio extremo, dice el Papa. No se puede abusar de él, y menos en juegos políticos, pero y menos cuando se trata de servicios esenciales para la convivencia civil que tienen que asegurarse, ¿no? Habla también de que el abuso de la huelga puede conducir a la paralización de la vida socioeconómica, pero el derecho de huelga está reconocido en Gaudium et Spes. Hoy por hoy, este derecho de huelga de los trabajadores que no es que no quieran trabajar. Los trabajadores hacen huelga para trabajar en mejores condiciones. Entonces, por otra parte, hay mucho más para decir. El concepto de huelga no es solamente el retiro, la abstención del trabajo total, sino que la huelga, en definitiva, es toda perturbación del proceso productivo. ¿Y qué no pueden hacer otra cosa? Ahora, claro, si vamos a tomar rehenes, si vamos a destruir las cosas del empleador, eso es un delito y eso, por supuesto, ni el magisterio de la iglesia lo aprueba. Hay otras enseñanzas que dicen precisamente eso. No puede consentirse el delito. Ahora, cuidado, la huelga es un derecho de causar daño. ¿Causar daño con qué? Con la abstención del trabajo. ¿Para qué? Y para torcer la voluntad del empleador. Este es, en definitiva, estamos en el sistema capitalista. Nadie ha planteado salirse del sistema capitalista. Es donde conviven los dueños del capital, los dueños del trabajo. Pero los dueños del capital tienen derecho de ganar dinero, sí, pero también tienen derecho de dejar a los dueños del trabajo, que lo único que tienen son sus manos y sus hijos, de vivir de manera digna. Es lo que dice el artículo 14 bis, condiciones dignas y equitativas de labor. Bien. Dejamos la dimensión política y pasamos a la dimensión espiritual del trabajo. Esto, sí, esto es una cosa, ya dije que es una cosa muy original del Papa Juan Pablo II, que significa el sentido teológico del trabajo. ¿Qué significado tiene el trabajo ante los ojos de Dios? Y básicamente son tres perspectivas, desde la teología de la creación, desde el misterio de Cristo y desde la escatología. El primer punto, si queremos podemos poner una palabra. El trabajo es co-creador. Co-creador. No es creador. Creador es Dios que saca las cosas de la nada. Si se quiere, el hombre es un autor, porque trabaja sobre cosas dadas. Pero el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, participa de la obra creadora de Dios. Y tiene que hacerlo como Dios lo hace. Y hacerlo bien. Hay un, hay una cosa del Monseñor Escrivá de Balaguer, por ahí dice, hay que hacerlo y hacerlo bien.
no hacer chapuza, porque Dios no quiere chapuzas. En esto creo que tiene razón el santo español, ¿no? Vas a trabajar, trabaja bien. Vas a escribir, escribí bien. Vas a hacer un albañil, hacer las cosas bien. Vas a limpiar el inodoro, limpiarlo bien. Hacer las cosas bien. Porque todo lo que Dios hizo es bueno, dice el libro del Génesis. Y el Apocalipsis también dice, estupendas son las obras de Dios. El hombre se inserta en el orden de la creación como un trabajo y lo hace exactamente, o lo debería hacer como Dios lo hace, como un custodio de la creación y trabajando y descansando, ¿eh? Porque Dios descansó el séptimo día. Ahora no es precisamente el sábado, sino que es el domingo. Para los judíos era el Shabbat. Para los cristianos es el domingo porque domingo viene de latín dies dominica, el día del Señor, porque Jesucristo resucitó el domingo, que es el primer día de la semana, aunque el primer día hábil es el lunes. Entonces, el hombre debe imitar a Dios trabajando como descansando. Y verdaderamente esta es la actividad porque es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. En la encíclica Rerum Novarum dice fundamentalmente la jornada limitada, el descanso dominical, que diría un cura amigo mío, los domingos no son para comer asado ni para jugar al fútbol, o también si ustedes quieren, pero son fundamentalmente para ir a misa y para estar con su familia. Así decía muy claramente el padre Miani de feliz memoria. Aprovecho para decir que yo tengo tres padres en el tema de la doctrina social de la iglesia. Uno, el padre Domínguez, padre espiritual mío acá de Cruz del Eje, el padre Casa de la Universidad Católica y el padre Miani, que también me introdujo en este mundo, los tres que Dios los tenga en su gloria, ¿no? Entonces el hombre debe respetar a la naturaleza. Ahí le doy el pie al tema de Adriana, ¿no? Ser dominador no significa ser un tirano y despiadado. Es custodio de la creación. Custodio de la creación. No es el dueño, es el administrador de la creación. Y la creación está para servir a los demás. Pero fíjense esto, que la doctrina dice, el Papa no lo dice, pero lo agregamos nosotros. El trabajo no es una consecuencia del pecado original. No es un castigo, constituye un don otorgado al hombre para que realice en plenitud su vocación personal y social. Es un deber primero. Y segundo, como es un deber, tenemos que el derecho. Y el trabajo debe ayudar al hombre a ser más hombre. Ya el Génesis es el primer evangelio del trabajo. Y el Apocalipsis, yo recién lo citaba, también habla, el último libro de la Biblia, de las grandes y estupendas son las obras de Dios, ¿no? Este es un gran tema también, el tema del tiempo libre, temazo, ¿no? El tema del negocio, ¿eh? Negar el ocio, un espacio precioso y fundamentalmente reconocido allá en Rerum Novarum, el tiempo, porque había que tenerla. La primera ley, mejor dicho, la segunda ley argentina de derecho del trabajo es la ley del descanso dominical, que en los judíos empieza el viernes a las 5 de la tarde cuando sale la primera estrella y no hacen nada los judíos ortodoxos, porque el Shabbat comienza a las 5 de la tarde. Por eso que nosotros los católicos, las misas después de las 5 de la tarde del sábado ya son domingo. Y Jesucristo resucita el tercer día. A lo mejor, si celebramos el sábado por la noche, ya es domingo, porque los judíos computaban el día a partir de la aparición de la primera estrella, ¿no? Fíjense ustedes que todo tiene que ver con todo. La otra idea, el trabajo y el misterio de Cristo, otra gran idea. Cristo, modelo del hombre trabajador. Cristo trabajó y trabajó como un artesano en Nazaret, siguiendo a José, su padre adoptivo, ¿no? El hijo del carpintero. Pero en el Evangelio hay un montón de referencias al mundo del trabajo. Mi padre es el viñador, dice una. Mi padre es el viñador, ustedes son los sarmientos. Todas las referencias, las parábolas de Cristo, el sembrador, fíjense, todas las personas que definen, el pescador.
los primeros apóstoles pescaban, ¿no? Fueron tomados del mundo de trabajo. Algún otro de trabajo no demasiado felices, como Mateo, que era recaudador de impuestos, que era como la AFIP. Bueno, no, El pues la arca. gente de la AFIP, el ARCA ahora. No, no, pero no son malos, porque los, los, los- los publicanos exprimían a la gente y les requerían los impuestos de manera forzosa, ¿no? En ese sentido, en esa época, no, no lo comparo con los trabajadores de hoy, pero sí eran recaudadores de impuestos, pero aún así, Mateo fue llamado a vivir precisamente como apóstol de los 12 apóstoles. San Pablo, el apóstol San Pablo, tiene un montón de referencias. San Pablo era trabajador, hacía carpas, él trabajaba y decía, noche y día trabajamos para no ser gravosos. En la carta de San Pablo a los tesalonicenses dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Fíjense las expresiones de San Pablo, ¿no? Uno de los grandes apóstoles, no de la primera época, pero la Iglesia Católica tiene dos grandes bases, San Pedro y San Pablo. Así está en Roma. San Pablo era ciudadano romano, por eso que murió en Roma, le cortaron la cabeza. No lo crucificaron como a Pedro, que murió cabeza abajo. Pero este San Pablo trabajaba y trabajaba con las manos. Entonces nos llamaba a trabajar. Y fíjense el texto que tiene la carta a los tesalonicenses, ¿no? Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, con un sentido trascendente. Eh, y finalmente la otra gran idea es que el trabajo es corredentor. El trabajo es corredentor. En este sentido, nosotros no hace falta que muramos crucificados cabeza abajo ni como Jesucristo clavados en una cruz. Pero el trabajo es precisamente en el sentido de carga, de fatiga, que tenemos que asumirlo para pasar en esta vida y llegar a la vida eterna. No hay Cristo sin cruz, ni cruz sin Cristo. No hay vida eterna sin soportar la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Y este sentido, claro, tiene el sentido creador, tiene el sentido co-creador, etcétera, pero también tiene una carga. Ahora, la carga hay que tomarla con un sentido corredentor. Va a servir para redimirnos. Eso es muy, pero muy importante. Esta es la dignidad de la persona que trabaja, esta centralidad de la persona que tiene que estos elementos que significan a los ojos de Dios, indudablemente que son puestos en un registro superior. El trabajo es sagrado. Fíjense ustedes, cuadragésimo año, 1931, el Papa dice, no puede ser que la materia inerte entre a la fábrica y salga ennoblecida y los trabajadores que son dignos salgan degradados. Entra un pedazo de hierro y sale un automóvil. Y la persona que trabaja sale degradada, ¿no? Es cierto que se va a gastar, el trabajo también gasta, esto es muy cierto, pero más de una vez se trabaja en condiciones inhumanas, condiciones degradantes, no condiciones dignas. Y digno tiene que ver con dignidad, el valor que tiene la persona humana, que ya hemos hablado cuál es precisamente lo fundamental de la persona humana, dónde está el acento de su dignidad. El trabajo es un bien digno para el hombre. Ahora el Papa dice, es un bien arduo, es un bien útil, pero es un bien que cuesta, un bien que duele. Ahí está la referencia a Pío XI cuando habla de la materia que sale ennoblecida y el hombre sufre mengua de su propia dignidad. Y precisamente uno de los grandes temas de la Rerum Novarum es la protección que el Estado debe a los débiles. Ahora que se habla del Estado referí, que el Estado se desentiende. Esto viene del derecho romano. Favor debilis, decían los romanos. Y ya, obviamente, que en el viejo Israel, los protegidos eran los huérfanos, las mujeres, los forasteros,
los discapacitados. Sí, es cierto que los que tenían, los leprosos los mandaban afuera, eso es cierto. Pero había otros que eran protegidos y verdaderamente debían ser bien tratados en ese tiempo, no dejarlos al margen. Y el Papa dice, no, el Estado referí del liberalismo, es decir, que toca el pito y que los particulares juegan. Sí, el Estado tiene que existir, pero el Estado tiene que funcionar según el principio de subsidiariedad. Y ese principio está en la encíclica Quadragésimo Anno. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no haga, primera idea, que el Estado no se meta siempre que los particulares lo puedan hacer. Segundo, que el Estado se meta en lo que los particulares no pueden hacer o no están en condiciones de hacer bien. Diría el padre Miani, dejar hacer, ayudar a hacer y hacer hacer. Esas son las tres ideas del llamado principio de subsidiariedad. Claro, el Estado tiene que dejar a los particulares que son libres, pero hay cosas que no pueden hacer los particulares. No pueden, no pueden, no tienen capacidad para hacerlo. Y entonces lo tiene que hacer el Estado, porque no puede abandonar a los débiles. Y esto viene diciéndolo Rerum Novarum desde 1891. El trabajo humano, tanto el manual como el intelectual, está unido inevitablemente a la fatiga. Evidentemente que a la carga, a la pesadez, maldición del pecado original, ¿no? Pero ese dolor es un camino de salvación y anuncio, sí, de la muerte, pero nosotros los cristianos creemos que resucitaremos. No tiene sentido. Es decir, como bien San Pablo lo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué nos portamos bien si vamos a quedar ahí acá arriba, en Los Pinos, en el San José, como decían, o allá en el cementerio Parque? No, esto tiene sentido en la medida que creamos en Jesucristo y creamos en la resurrección de los muertos, que es esencial. No, no podemos creer en la reencarnación. San Pablo dice, solo se muere una vez. Si no, Cristo para qué vino. Si Cristo ya obró la resucitó y nos anticipó nuestra propia resurrección. Pero no vamos a encarnarnos mañana en un animal más elevado si nos portamos bien, o un animal menos elevado si nos portamos mal. Verdaderamente eso no puede ser. Eso no es cristiano. Eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. Acá la cruz que tenemos que cargar hoy por hoy es nuestro trabajo. A la mañana temprano quizá tengamos sueño, a media mañana estamos bien, después más adelante vamos a ver la fatiga, la carga, pero tenemos que darle este sentido de corredentor. El sudor y la fatiga llevan verdaderamente este elemento, soportar la carga en unión con Cristo. El hombre colabora en ese sentido con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad. Ya está hecha la resurrección y la redención. Nosotros tenemos que aplicarla a nosotros mismos, lo que Cristo ya pagó por nosotros y por todos los hombres de todos los tiempos y de todos los países. Hay el tema este de la cruz, en cuanto al trabajo, el Papa lo dijo muy claramente en Polonia, en uno de sus primeros viajes, Papa Juan Pablo II, digo, no se puede separar el trabajo humano de la cruz, como no se puede separar a Cristo del trabajo humano. Otra gran idea, se me está tapando la nariz porque ya estamos dando clases. Ahí señalo algunos derechos de los trabajadores que estaban en Rerum Novarum y después en otros documentos. Ser considerado persona y no como esclavo, no como cosa por los patrones. La justicia en las relaciones laborales. Claro que el concepto de Rerum Novarum era un concepto más restringido. Esto merecería alguna otra explicitación. El concepto de justicia social va a ser desarrollado después. El salario justo.
Este tema, ya lo dije, va a ser desarrollado después en 40º año y Materia Magistra. La jornada laboral máxima o jornada limitada estaba ya en labor en Rerum Novarum y labor en Exercen también va a insistir. Fíjense ustedes, Rerum Novarum, 1891. Acá en Argentina la ley de jornada se va a dictar en 1929, en el gobierno de Irigoyen. Ley que todavía está vigente. Y en Argentina se trabaja demasiado, 48 horas semanales, cuando en otros países ya estamos hablando de 44, de 40 o 35 horas semanales. En la ley, el descanso mínimo, las vacaciones. También estaban en Rerum Novarum, labor en Exercen dice exactamente lo mismo. El trabajo diferenciado de acuerdo a la edad y al sexo. Está Rerum Novarum. El derecho de formar asociaciones de obreros o mixtas. Una cosa que decía Rerum Novarum, que también podría ser una asociación mixta. Así como tienen los obreros el derecho de asociarse, también tienen derecho de asociarse los empleadores. El convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical es libertad sindical para trabajadores y para empleadores, no solamente. Yo agregué aquí algunas otras consideraciones sobre trabajo y mercado, porque precisamente se habla demasiado en estos tiempos sobre trabajo y mercado, ¿no? Y este problema ya lo asumió Juan Pablo II en la encíclica Centésimos Annus del año 1991. Y el Papa dijo, el hombre es superior al mercado. Y esto lo tomó la Corte Suprema en un famoso fallo del año 2004, en el caso Bisotti contra AMSA, y la Corte Suprema dijo, el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos. El trabajo humano no constituye una mercancía. Quizás hoy por ahí hay algunas ideas de considerar al trabajo humano como una mercancía, ¿no? ¿Y qué es lo que es el mercado? En realidad, cuando uno va a Europa todavía, ahora existe, en la plaza del pueblo, la plaza central, ahí vienen los productores y los consumidores. Es decir, un mecanismo necesario que media entre productores y consumidores. Pero este mecanismo, esta reunión entre mercaderes profesionales, este intercambio entre bienes y servicios, hoy por hoy se habla de los mercados como una realidad. Los mercados están nerviosos y eso está mal. Los que están nerviosos son los dueños de la plata, son los dueños del capital, el dueño del banco, el dueño de los dólares. Porque el mercado no existe. Existen personas humanas que participan de este intercambio. Por eso se dice que se carece de sustantividad. Carece de sustantividad. El concepto de mercado hoy, claro, está más amplio porque ya no es la reunión física de los consumidores en la plaza del pueblo, sino que tenemos mercado financiero, hablamos a través del celular, ponemos, sacamos, transferimos. Es cierto. Pero en definitiva, alguien es dueño de una cosa que se vende y otra cosa que se transfiere, y es una persona humana. No son seres de otro planeta, ¿no? Por lo menos por ahora, no sabemos. La iglesia, ya, centésimo año, la corte no lo dice porque la corte normalmente no cita la doctrina social, salvo cosas viejas, no cita cosas nuevas, cita 40º año y tampoco cita autores vivos, salvo una excepción. Ya en el año 1991, Juan Pablo II dice, ahora que cayó el comunismo, parece que el capitalismo quedó como único. Y el mercado, dice el Papa, el mercado satisface las necesidades que son solventables, aquello que se puede vender y que les reporta dinero. Hay necesidades que no se pueden vender, que no son solventables. Y hay gente que no tiene posibilidad de participar en ese mercado. Entonces, dice Papa, es un estricto deber de justicia de impedir que queden sin satisfacer necesidades humanas fundamentales.
podríamos aplicar esta enseñanza. A lo mejor alguno de los obispos tendría que decir a los jubilados, a los que no tienen, a los que le quitan los remedios, a los discapacitados. Y no estoy diciendo nada del otro mundo, estoy diciendo lo que dice la iglesia. La iglesia, ¿no? Es algo, existen cosas que son debidas al hombre porque el hombre existe. El hombre existe como persona digna, se lo debe por su humanidad, ¿no? Entonces, acá dice el Papa, fíjense, en 1991, hay un amplio campo para la lucha, la búsqueda del salario suficiente, los seguros sociales para la vejez y el desempleo, la adecuada tutela de las condiciones de trabajo. Eso tiene que hacerlo cada uno en lo suyo. Los sindicatos tienen una gran función, no son para enriquecerse, son precisamente para luchar por estas condiciones de los hombres, en el nombre de la justicia, ¿no? Y dice, la lucha contra el sistema económico entendida como método que asegura el predominio absoluto del capital, la posesión de los medios de producción en la tierra, respecto de la libre subjetividad del trabajo del hombre. No puede ser, esto hay que cambiarlo. Primero están las personas cuando prevalece el capital, prevalece la posición de los medios de producción, evidentemente algunos dirán, ustedes son comunistas. No, esto lo dijo el Papa, y fíjense que lo dijo el Papa, que contribuyó a la caída del comunismo, porque el muro de Berlín, uno de los que lo voltean, fundamentalmente ha sido Juan Pablo II. Así que no puede achacársele a Juan Pablo II que era comunista. Muy por el contrario, sirvió Juan Pablo II para que ese sistema, el sistema comunista, implosionara. Y Juan Pablo II dice en centésimo año, tenía dos grandes problemas el comunismo. Primero, el ateísmo y segundo, la ineficiencia del sistema económico. Claro que el capitalismo produce y produce mejor, pero distribuye sin justicia. Ese es el problema, que hay que tratar de darle sentido. No se me ocurre a mí, esto es la enseñanza propia del magisterio de la iglesia. Esto ya estaba, dice Juan Pablo II, una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación. Es más, habla, si por capitalismo entendemos esto entendemos por la absoluta propiedad, por este tema, el individualismo extremo, eso no es verdaderamente cristiano. Lo dice el Papa, ¿no? Lo dice el Papa. Es decir, rescato acá una idea nueva que la tiene Benedicto XVI, que no era, claro, como era alemán, un gran teólogo, pero no demasiado simpático como Francisco, parece que pasa un poco desapercibido. Pero dice Benedicto, en Caritas in Veritate, el mercado está sujeto a la justicia conmutativa, pero también a la distributiva y a la justicia social. Benedicto XVI, 2009. El mercado debe estar gobernado. No es que se manejen solo. No, la ética está por encima de la economía. La economía es importante. Ahora, si vamos a poner un orden, con la disculpa de los contadores, ¿eh? Está la economía, está la ética y está, perdón, la economía, la política, la ética y la teología. La justicia, dice Benedicto, afecta a todas las fases de la actividad económica. Y repite lo mismo que decía Juan Pablo II. Hay bienes que no se pueden vender ni comprar y llevan el riesgo de la idolatría del mercado. También el colectivismo marxista, obviamente que fue condenado ya allá por Rerum Novarum y mucho más por el Juan Pablo II, que vivió bajo el régimen colectivista, porque acaba en la alienación, alienación. Entonces, pero claro, esa es la alienación del colectivismo que quita la libertad, pero el capitalismo liberal incurre en la alienación del consumo. Entonces también el colectivismo quita la libertad y quita, por supuesto, la religión, porque es ateo. El otro es un ateísmo práctico. Estoy citando palabras del documento de Puebla del año 1979.
un ateísmo práctico. No lo niega Dios, pero vive como si Dios no existiera. Respecto a este tema, ya vamos avanzando y vamos a terminar dejando un margen para poder conversar. Juan Pablo II dice, ¿puede verse una visión positiva del capitalismo? Sí, dice. Si se entiende por capitalismo un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad con los medios de producción, la libre creatividad humana en el sector de la economía, esto es positivo. Aunque debería hablarse mejor de economía de empresa, economía de mercado o economía libre. Hace falta también una clase sobre el tema de empresa, que en gran parte es parte de mi tesis doctoral. Por ende, también lo he transitado y es muy importante aunque no ha habido tantos documentos como por el tema del trabajo. Eh, el gran tema, hoy también lo decíamos, ¿no? Fíjense que a veces los, eh, los obispos reunidos en América Latina han tenido descripciones y enseñanzas muy, pero muy serias. La problemática del empobrecimiento ya estaba tratado en Puebla y después fue tratado en Santo Domingo, en las conclusiones de Santo Domingo, donde asumía la realidad de América Latina. Somos católicos, pero es el continente más injusto y empobrecido, la miseria de América Latina. Verdaderamente, como bien decía Juan Pablo II, a veces hay un cuarto mundo. Ustedes van a Buenos Aires y van a ver que hay cuatro mundos. Bueno, no, perdón, el segundo no, pero sí hay un cuarto mundo. Hay un cuarto mundo. Hay alguna parte que son el primer mundo y otras partes donde la miseria, la pobreza es extrema. Esta es la realidad. Y dice Santo Domingo, son los obispos latinoamericanos. La política de corte neoliberal que predomina hoy en América Latina y el Caribe profundiza aún más las consecuencias negativas de estos mecanismos. Desregular indiscriminadamente el mercado, eliminarse partes importantes de la legislación laboral y despedir a trabajadores, al reducirse los gastos sociales que protegían a las familias de trabajadores, se han ahondado aún más la distancia de la sociedad. Esto, 1992, con motivo de los 500 años de América Latina, los obispos latinoamericanos hablaron, porque esta es una situación real. Un cardenal en Chile decía, las ideologías existen, tema que está en el documento de Puebla. Las ideologías existen, pero se respiran. Las ideologías no se piensan. Necesitamos estar en alguna perspectiva. No podemos no tener una visión del mundo y somos condicionados por las ideologías. Pero hay algún tiempo donde parece ser que todo va para este mismo lado y esto es lo que se vivió en la década de los 90, que esto estamos en el año 92, donde había que reducir el Estado, privatizar las empresas, despedir a los trabajadores. Así tuvimos los levantamientos en Cutralcó, acá en Cruz del Eje, y un montón de cosas que se vivieron. Y claro, y esto era ese corte, esa ideología neoliberal distinta del liberalismo, hija del liberalismo del 1891, condenado por el Papa León XIII, que por supuesto después, más adelante, en 1971, el Papa Pablo VI también lo trató en el ámbito de la Carta Octogésima Advenia. No se puede estar absolutamente al margen. Acá nadie está diciendo que haya que destruir el sistema. Estamos diciendo que hay que humanizar al sistema porque el sistema colectivista implosionó, pero este sistema neoliberal parece ser que tiene este tipo de consecuencias. Pero claro, la producción del modelo capitalista es mucho mejor que el sistema colectivista. Es cuestión de ver la realidad de Alemania Oriental. Podemos ver ahí en YouTube, entramos y describimos cómo era Alemania Oriental con Alemania Occidental. Y vamos a ver que hay una ineficiencia total, pero lo más grave es precisamente la negativa de Dios, el ateísmo. Aunque acá también hay un ateísmo,
también un ateísmo militante y un ateísmo práctico, porque Dios no lo negamos, pero no existe. Vaya Dios a la sacristía los domingos y nada más, pero no debe ser así. Yo quiero ir finalizando, y para dejar un margen para poder hablar, con la enseñanza del Papa Francisco, el Papa argentino. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium del año 2013, ay, me parece que me equivoqué en el número, en la fecha, bueno, pero no importa, es 2013, o por ahí anda. El Papa, respecto del tema este que estamos hablando, dice que la religión no se puede quedar en la intimidad, tiene que preocuparse por los hermanos. Y cita los ejemplos de San Francisco de Asís, de quien tomó su nombre, o de Teresa de Calcuta, ejemplos absolutamente claros y prácticos. Y el magisterio de la Iglesia siempre ha sido positivo y propositivo, esta tarea de anuncia, denuncia y promueve, ¿no? Y que debe orientar una acción transformadora, un signo de esperanza. La doctrina social de la Iglesia no es política, debe ser elemento para que los políticos la apliquen. Los obispos no deben hacer política. Los obispos iluminan a la actividad política. Son los políticos, los gremialistas, los empresarios cristianos que tienen que aplicar estos principios. Y dice el Papa, esto es un signo de esperanza. Molesta que se hable de ética, de solidaridad, de distribución de bienes, preservar las fuentes de trabajo, dignidad de los débiles, de un Dios que exige compromiso con la justicia. Fíjense ustedes que León XIII, en el 1891, hay algunas cosas que las postula como una solución vía caridad. Hay cosas que eran propias de la caridad. En cambio, los documentos posteriores ya no hablan tanto de que, bueno, que soy buenito y vamos a hacer las cosas bien por caridad. Lo vamos a hacer por justicia, que son valores distintos. La caridad supera a la justicia. Es superior, por supuesto. Pero la presupone, no niega a la caridad, la justicia a la caridad. Está bien que hagamos cosas por caridad, pero hay otra cosa que no lo hago porque soy buenito y porque te doy, porque se me ocurre, sino porque corresponde que así sea. Habla el Papa de la vocación del empresario, dice. No es posible confiar en la fuerza ciega de la mano invisible del mercado, con la disculpa de los liberales. Adam Smith, que decía que la mano invisible va a acomodar todas las cosas. El Papa Francisco dice, no es la fuerza invisible. A la economía tenemos que utilizar elementos. La economía no puede recurrir a remedios que son un veneno, dice el Papa, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Enseñanza de Francisco en su documento inaugural. La, Voy a dejar una parte que va a tratar a Adriana porque no, para que no nos superpongamos. Pero en la carta encíclica Laudato Si, después Adriana lo profundizará, se habla de una ecología integral. Esto tampoco es novedoso totalmente, porque ya había hablado en el 1991 el Papa Juan Pablo II de la ecología integral. ¿Y esto qué quiere decir? Que el hombre está en un ecosistema donde el hombre interactúa con Dios, con los demás y con la propia naturaleza. El hombre está en este mundo, en la casa común, diría el Papa. Pero el hombre es el autor, el centro y fin de toda vida económica social, dijo el Concilio Vaticano II y lo repite el Papa. La prioridad es el acceso al trabajo por parte de todos. El trabajo es necesario, lo dijo León XIII, 1891, lo repite Francisco. ¿Para qué? Para permitir una vida digna. Los costos humanos son también costos económicos. Promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, dice. Proteger a los pequeños productores. Una libertad real y no formal. Esto habla también de la igualdad y la libertad. No todos somos iguales. Iguales en dignidad, pero en posibilidades no. No somos iguales en posibilidades. Y se debe poner en la misma condición para partir
Algunos parten más atrás y otros parten más adelante. Algunos no pueden partir del mismo lugar porque no pueden, pero también tienen derecho de vivir. Y finalmente, cuando habla el Papa del trabajo registrado, es muy importante. No se puede pedir, es decir, tenemos que tratar de darle a los trabajadores que tenemos nosotros precisamente el trabajo digno, que implica un trabajo con derechos, un trabajo registrado. No es posible ir y ofrecer cosas a Dios cuando en definitiva se están cubriendo injusticias, ¿no? No es buen cristiano, dice el Papa, el que no hace justicia con las personas que dependen de él. Y finalmente, el Papa Francisco le dio una importancia fundamental a los movimientos populares. Estos señores recolectores de residuos, esta economía informal, el Papa Francisco los atendió, los acompañó. Habla de que debería haber un salario universal que reconozca y dignifique. Bueno, acá tenemos el salario, la asignación familiar por hijo, algo se le parece, pero ningún trabajador debería no tener derecho. Estos trabajadores que están en la informalidad también son trabajadores, también hacen la obra creadora protegida por Dios y evidentemente deben ser considerados. El derecho del trabajo que nosotros cultivamos es el derecho del trabajo de los registrados, no de los no registrados. Y estos no registrados, que son en la Argentina el 40%, deberían pasar de la economía informal a la formal, pero se han organizado en algunas maneras, hemos visto algunos, es más, acá en Cruz del Eje, algunas cosas las están haciendo. Y está bien que así sea. Se tienen que organizarse, porque no están fuera del mundo. No es un trabajo sin derechos, pero la atención del Papa por los movimientos populares es una cosa novedosa que antes no existía. Le decía el Papa, tierra, techo y trabajo. Ustedes saben de crisis y de privaciones, con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo, logran transformar en promesa de vida para sí y para su familia. Bueno, ahí dejamos. Hoy hemos dejado un poco más de tiempo, más o menos. Bueno, si hay alguna consideración que se pueda hacer, preguntas. Hay muchos que dicen que lo van a ver Es que ha sido muy claro, doctor, por eso no hay pregunta. Ahí mi mujer me apunta que hay algunos que dicen que la van a ver después. Bueno, si no han podido estar en esta ocasión, también que lo vean después. Sé que lo ven, ¿eh? Sé que lo ven. Hay muchas Sí, sí. personas que no pudieron entrar, no se pudieron unir, un grupo grande. Ajá. Bueno, ¿Cómo era El, el el- orden, Ricardo, cómo era el orden que le decía Monseñor Miani? Hacer, dejar hacer, dejar hacer, ser, ¿cómo era? dejar Sí, hacer, ayudar a hacer y hacer hacer. Y as- dejar hacer, No, ayudar no a era hacer. Monseñor Miani, este todavía no, es el primo de Monseñor. Otro, otro. El primo, él era el Gracias. claretiano. El claretiano Ah, que sí, sí, hablaba por sí, sí. Canal 2. El Monseñor Miani fue el Sí, obispo de Catamarca. O sí, también sí, sí, sí. es distinto. Era muy claro Miani en ese sentido. Sí, me lo ubico. Tengo la apuntadora aquí. Sí, ¿qué más? Mientras van formulando las preguntas, le pedimos que a los que se han registrado que anoten su nombre en el chat, así Mauricio, el administrador, va tomando nota de la asistencia, porque este seminario se va a certificar y Ah. bueno, necesitamos el control de la asistencia. Formule pregunta a viva Después, con voz, no hay respecto ningún al problema. trabajo, decía, Dale. que uno trabaja uno trabaja para los otros, ¿no? Era así, porque Sí, trabaja para, bueno, y pero
esos bienes, algunos que tienen los emprendimientos propios, eso es para uno. Sí, sí, vos realizas un emprendimiento propio en ese sentido, pero estás saliendo con lo que produces al mercado y en definitiva es un servicio para otro. Alguien necesita de lo que vos tienes. Es decir, la economía clásica, la autosuficiencia con el trueque está superada. Yo produzco para alguien, no solamente para mí. Claro, esa es la modificación que se tiene. Hasta la revolución industrial, normalmente lo más importante era tener muchos hijos y tener el campo, la casa, donde Sí, podías sí, producir los bienes que en definitiva necesitabas. Pero claro, cuando se modifican las cosas, yo no produzco para mí. Es más, las cosas que yo necesito las produce otro. Hay un intercambio de bienes, sí, un intercambio que es distinto de la economía de subsistencia que se vivía en la edad media, en la edad media. ujú, sí, Obviamente que es una economía distinta, porque hoy por hoy casi nadie de las cosas que usamos, casi nada las hacemos, salvo a lo mejor la comida, pero la ropa y todas esas cosas, alguien las ha producido y las ha producido para nosotros. Las produce para el mercado. El servicio va bien. para otro, aunque no Perfecto. necesariamente el trabajo, mejor dicho, el Bien, trabajo es para bien específico. el empleador. Cuando hablamos de trabajo dependiente, trabajamos para un empleador que vende cosas al mercado, pero también puede ser un empleador, una persona que tiene beneficio, que no tiene beneficios económicos. Por ejemplo, un club. Tenemos Sí, trabajadores de las actividades civiles. Tenemos trabajadores de la iglesia. Hay gente que trabaja en sí, la sí, sí, sí. iglesia. Y está bien que Claro. así sea. Fíjense ustedes que el derecho laboral está canonizado, porque un canon del Código de Derecho Canónico dice que en la Iglesia se debe respetar el derecho laboral del Estado. Así que fíjense tan importante que es ese derecho, el derecho este del trabajo. Hemos hablado en general, porque el trabajo que refiere el magisterio de la Iglesia es trabajo en general autónomo o dependiente. Merecería quizás alguna otra explicitación y quizás otra pata en la concepción de la empresa en el magisterio social de la Iglesia, que no tiene tantas normas, pero también tiene algunas cosas medianamente claras, que es muy importante que los empresarios lo sepan. Y el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo acá en la Argentina, habló precisamente para los empresarios. Eh, es más, ahora muy probablemente sea beato un empresario argentino. Así que Sí, bueno, ¿qué más? Doctor, quería preguntarle cuándo el Estado se retira de la asistencia a los más vulnerables, como son los menores, los niños, huérfanos, eh, los ancianos. El sistema de la subsidiariedad que planteamos claramente, y usted lo ha planteado claramente de la Iglesia, ¿cómo queda, cómo se puede subsanar, cómo se puede advertir esta situación? Yo, yo diría que primero hay que anunciar y denunciar. Anunciar el principio. El principio no es el estado referí o el estado ausente en la enseñanza de la iglesia, tampoco en el texto constitucional. No es el estado clásico liberal de que toca el pito y y los privados juegan. Ese no es el estado que prevé la constitución del 94. Ahora, queremos modificar la constitución, hay que llamar a una convención constituyente y habría que modificarla. Pero no es tan fácil, no es tan fácil, porque aún hay otros elementos internacionales que hoy por hoy Argentina se ha adherido a tratados sobre derechos humanos y no se puede salir. Esa es la diferencia entre un tratado común y un tratado sobre derechos humanos.
Hay una Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre los Derechos de los Discapacitados y la Convención Americana de los Derechos de las Personas Mayores. No se puede, porque cuando se reconoce un derecho humano, no se puede salir. Entonces, todas estas cosas hay que decirlas, anunciarlas y denunciarlas. Bueno, Y eso es la sobre tarea todo que... cuando se nos exige a la iglesia, como a una ONG, que presentemos la inscripción en una organización, en las organizaciones jurídicas, y en realidad esto no lo podemos hacer, como usted sabe. Así Se es, nos ha padre. estado pidiendo eso y en realidad es algo imposible porque nunca vamos a estar inscriptos, ¿no? En la No. ISJ. Nunca. Pero fíjese que han hecho una cosa ahora, a las iglesias protestantes le han dado un tratamiento específico, porque y está bien que así sea, porque no son exactamente una simple asociación civil. Pero acá en este caso la Iglesia Católica, que tiene un estatus constitucional distinto y es una persona pública, no estatal, pero necesaria, a veces no se le reconoce todo lo que tiene, el estatus que tiene y además el aporte que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia en la República Argentina. Verdaderamente es una contradicción. No, no estamos en un buen tiempo en este sentido del derecho de los derechos de la Iglesia, que también hay que defenderlo, hay que defenderlo, porque la Iglesia no son solamente los obispos, somos todos nosotros integrantes. Primero los obispos, primero los pastores, que tienen que tener esa triple función: anuncio, denuncia y promoción. Gracias, doctor. Bueno, Lo que, hola, sí, continuando lo que decía el padre Tito y le consulto para que me corrija, que Juanpa, por ahí muchas veces el Estado piensa que hace obra de caridad y en realidad lo que decía Juan Pablo II, creo, que en la iglesia no estamos pidiendo privilegios, sino que se cumplan los derechos donde el Estado no llega a través de la iglesia. ¿Puede ser así, doctor? sí, bueno, son distintas cosas. A ver, aunque en la realidad la Iglesia ha asumido algunas funciones muy, pero muy importantes. Fíjate, los hospitales son un invento de la Iglesia Católica. Las universidades son un invento de la Iglesia Católica. Eso es una realidad incontrastable. Sí, algunos hablan de que allá en Arabia, etcétera, las primeras universidades como tal son Oxford, París y Bolonia. Y los hospitales también son exactamente un invento de la Iglesia Católica, que ha tenido esta actitud, vuelvo a decir, de promoción y de preocupación por los problemas humanos. Pero no solamente cuidar a los pobres, los enfermos, los niños, pero anunciarlo a Jesucristo, un poco lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, pero eso no quita la función que debería tener el Estado. Ahora este tema famoso de dar de comer o dar los merenderos que está haciendo la iglesia, supliendo una cosa que el Estado debería preocuparse o ayudar a aquellos que ayudan. En el tema de la educación privada, precisamente, que por ahí se ha cuestionado más de una vez, pero verdaderamente cuando el Estado aporta a la educación, está cumpliendo una función y no es un subsidio, es un aporte en justicia, en justicia. Es completamente distinto, un regalo que te estamos haciendo. No, está cumpliendo una función porque además el derecho particular que tienen los padres a la educación de los hijos está reconocido en normas de carácter internacional, porque los hijos son primero de los padres. Muchas No hemos gracias. tratado la temática de la educación en esta ocasión, podemos tratarla en otra oportunidad también. Ujú. Bueno, como ustedes quieran. ¿Hay alguna pregunta que está en el chat? No me he fijado. No, no. Adriana dice. Ah, Importante reconocer el trabajo en todas sus formas.
como expresión concreta de dignidad. Y sí, el famoso artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es una síntesis de lo que se llama los derechos de la segunda generación, los derechos del trabajo, en realidad tiene dos partes. Cuando dice condiciones dignas y equitativas de labor, con eso bastaría. Con eso bastaría, ¿no? La otra parte es la participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa, que no es solamente en el dinero. Esto tiene que ver mucho más, mucho, pero mucho más. A veces, yo recuerdo, ya que estamos recordando cosas viejas, el padre Pedernera aquí en la diócesis decía que el Evangelio estaría cubierto con dos cosas, las bienaventuranzas y la parábola del hijo pródigo. Sí, sí. Y puede que tuviera razón, ¿no? Porque el Dios de Jesús es ese, el padre del caso del hijo pródigo, ¿no? Con esa parábola hermosa que Lucas transcribe, verdaderamente dice cómo deberíamos comportarnos, cómo se comporta el padre, ¿no? Bueno, si no hay algo más, nos vemos la semana que viene. ¿Está bien? Muchas gracias, entonces. Hasta la semana que Bueno, viene, doctor. dale. Gracias. Chao, padre. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. Bien. Gracias.